Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Ernesto Villegas, a quien saludamos, y en la segunda parte lo haremos con Freddy Guevara, quien es diputado electo a la Asamblea Nacional. Ernesto fue candidato a la Asamblea Nacional, fue jefe de gobierno del Distrito Capital y ministro de Comunicación e Información. Actualmente es director del periódico Caracas Oeste. Y tu hermano. Y además, bueno, eso no se pierde, ¿no? Es una condición que no se pierde. Ernesto, primero, gracias por venir, ¿no? En segundo lugar, tu balance rápidamente sobre las causas de la derrota del PSV en estas elecciones y del Gran Polo Patriótico. Sí, bueno, primero quiero excusarme, Vladimir, por el embarque del otro día. Un asunto personal me impidió estar aquí, pero te agradezco esta otra oportunidad. Un saludo a todas y a todos. Yo quiero primero asumir mi propia responsabilidad, que fui candidato en un circuito en Caracas, el circuito 1, en Sucre, la Pastora del Junquito. Hicimos todos los esfuerzos, pero no logramos los objetivos. Sin embargo, quiero agradecerle a los 120.000 hombres y mujeres de Catia, la Pastora del Junquito, que votaron a favor de esta opción. Y quiero decirles, como les dije antes de las elecciones, que no nos vamos a quedar solos, no vamos a dejarlos solos. Yo les pedía que no nos dejaran solos en la Asamblea Nacional y que nosotros no debíamos dejarlos solos en sus luchas. Pues bueno, yo no pretendo dejarlos solos en sus luchas, ni a ellos, ni a ellas, ni al pueblo caraqueño, ni al pueblo venezolano. Seguiremos de pie. Hay un dicho según el cual el día que dejamos de luchar, comenzamos a morir. Y no tenemos la más mínima intención de morir. Queremos avanzar en medio de las más grandes dificultades. Ciertamente hay muchas razones para explicar lo sucedido. Este programa se quedaría corto. Yo he escrito algunas cosas que han circulado por las redes. Creo que era mucho pedirle al comandante Chávez que ganara esta elección también, que también nos las ganara. ¿Y por qué lo metieron a él en ese lío? Porque ciertamente él es nuestra identidad. Nosotros nos identificamos en Chávez, somos hermanos en Chávez. Estamos encarnando el proyecto de Chávez. Gana Chávez, después entonces tiene que decir que perdió Chávez. Ciertamente, por eso te estoy diciendo que a nosotros nos faltó, además de la identidad en Chávez, agregar una promesa básica que entusiasmara, que movilizara, que sedujera en el mejor sentido de la palabra. No es posible que nuestra oferta se limitara al nombre del comandante Chávez. Nosotros teníamos que acompañar esa identidad de millones de chavistas con una promesa, no una promesa electoral para incumplirla, sino, digamos, un concepto que lo acompañara. Yo hablaba modestamente de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Aquí mismo en este espacio lo llegué a decir. Yo le planteaba a nuestro pueblo que no renaciera la Cuarta República, que no resucitara el punto fijismo, sino que le diéramos vida al nacimiento de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, mucho más comprometida con la gente, más cercana con la gente, más eficiente en sus respuestas, más chavista. Yo sigo sintiendo que esa nueva etapa es una necesidad. El presidente Nicolás Maduro lo ha mencionado. Estamos en una nueva etapa, hubiésemos querido que la tuviésemos con mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa nueva etapa viene de todas, en unas circunstancias adversas, muy difíciles, pero estoy seguro de que nuestro pueblo se va a levantar por encima de las dificultades y vamos a poder recomponer una mayoría política. Ahora, ¿quién es culpable de ese resultado? Electoral. ¿El pueblo o la dirigencia, incluido el presidente? El pueblo no es el culpable. O sea, yo estoy completamente en desacuerdo con aquellas actitudes que de pronto se explican en un momento dado que empiezan a recriminar a la gente común y corriente, pero nosotros más bien debemos agradecer el mensaje que nos ha dado nuestro pueblo. Siento que... Puede terminar siendo un mensaje hasta salvador en algunos casos, ¿no? Sí, Sanador, ciertamente. Yo no puedo recriminarle a alguien que haya estado, por ejemplo, entregando 37 veces un mismo papelito y no se haya resuelto una situación determinada, no tanto en asuntos personales, porque creo que también tenemos que revisarnos en cuanto a nuestro método de hacer política, ¿no? Que se vino imponiendo un método también de resolución de asuntos particulares, personales, individuales, cuando la revolución es un cambio colectivo, una transformación colectiva, y esa conciencia nosotros tenemos que defenderla. Hay 2 millones de chavistas que dejaron de votar, que por lealtad al comandante Chávez no votaron, fíjate. Pudieron haberlo hecho por la oposición y no lo hicieron. Pudieron haberlo hecho por nosotros y tampoco lo hicieron. Ese mensaje nosotros tenemos que entenderlo, ir al encuentro de esos 2 millones de personas que dejaron de votar, que se abstuvieron. Yo siento... y otros que votaron nulo, puede ser. Y otros que votaron nulo también. Jorge Rodríguez ha propuesto algo que me parece muy interesante, que es consagrar la posibilidad de que en el tarjetón electoral haya la casilla del voto nulo, para que no haya duda de alguien que quiere ir a ejercer su derecho al voto, pero quiere expresar su opinión votando nulo. Ahora, fíjate, yo creo que también hay una falla de origen en lo que vivimos, ¿no? Aquí se dio, en realidad fue un referendo sobre la cola, hermano. Un referendo sobre la cola. Y nosotros, mientras la oposición
no hizo campaña, sino toda una maquinaria tremenda puesta alrededor de este mecanismo económico de perturbación de nuestro pueblo, nosotros fuimos a unas elecciones parlamentarias, cándidamente, digo yo, cándidamente y además apostando sobremanera a la identidad en Chávez. Faltaba el acompañamiento de alguna consigna, de algún concepto que podía ser, ahora pudiéramos hablar de esa nueva etapa, de la profundización de la revolución, del inicio de un nuevo ciclo, ahora, como el propio comandante hizo, pero nosotros nos conformamos con plantear que nosotros éramos los de Chávez y que con eso creímos que íbamos a ganar. Pero fíjate que no pudo haber pasado en esta elección, que así como en el pasado la gente votaba por los candidatos de Chávez, en esta elección la gente votó contra los candidatos de Maduro. Y de Chávez particularmente también, si ustedes se asumían. Yo te digo, más bien yo lo veo como un referendo sobre la cola y la gente harta, hermano, porque no es lo mismo que pero tú hables de la obra del gobierno. Bueno, también tiene que tener algún componente, por supuesto, y la obra de gobierno es debatible, tenemos grandes cosas y también tenemos muchas deficiencias. Ciertamente nosotros tenemos que hacer una revisión descarnada, como viene haciéndolo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo de aquí salgo a una reunión que tenemos y nuestro pueblo es sumamente crítico. Hemos participado en varias actividades donde nuestro pueblo enumera una cantidad de cosas que nosotros tenemos que revisar de la revolución y que tenemos que hacerlo descarnadamente, sin arrogancia, ni soberbia, ni tanta sabelotodismo. Creo que la voz del pueblo es la que debe ser escuchada en este momento con mucha modestia, incluso perdonarle incluso al pueblo si incurre en algún exceso. Ahora, ha habido dirigentes que han declarado que no se puede achacar a los dirigentes de la revolución. Veía una declaración, por ejemplo, de Delcy Rodríguez, la canciller, que no se le puede achacar a los dirigentes de la revolución lo que ha ocurrido ni a los ministros ni a los funcionarios. O sea, que hay una actitud, que esa actitud no debería ser, que hay que buscar los culpables en otro lado, no en el gobierno. Bueno, las responsabilidades están repartidas. Ciertamente si tú la concentras en una persona, la concentras en un equipo determinado, puede ser muy injusto, porque aquí hay gente que le ha echado un camión, ha puesto todo de sí, sin embargo, no está en sus exclusivas manos. Nuestro pueblo también debe hacer una autocrítica él mismo, ¿no? Respecto de cómo nosotros en lo individual podemos nosotros contribuir a la transformación. Fíjate tú que la oposición, y que no es un plan nacional nada más, esto lo están aplicando internacionalmente, se apropia de la palabra cambio. Y esa es una apropiación indebida, porque el cambio tiene que ser la revolución es cambio. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿No será que la revolución se va a quitar la palabra cambio? Exactamente, pero también es una apropiación indebida de aquellos que van más bien por la restauración de un orden de cosas negativos. Ya hay alguna gente que conozco que está preocupada y arrepentida porque han visto cómo hay pronunciamientos para desmontar derechos sociales, conquistas sociales que a nuestro pueblo le han costado mucho, ¿no? La ley del trabajo y otras tantas cosas más, ¿no? En todo caso, creo que el ejercicio autocrítico y reflexivo debe tocarnos a todas y a Ahora, todos. ¿cuáles son las autocríticas o las reflexiones o las rectificaciones, más allá de las autocríticas, las rectificaciones que debe hacer el chavismo en lo colectivo y Ernesto Villegas en lo personal? Bueno, en lo personal, te digo que debo tener todavía más oído de lo que he tenido, ¿no? Yo me cuestiono a mí mismo el que nosotros hayamos tenido esa realidad tan protuberante allí enfrente y que nosotros no hayamos podido ser capaces de apreciarla en toda su magnitud con claridad. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que nos está pasando en el mejor concepto de la comunicación, porque la comunicación no es exclusivamente la información de aquí para allá, la comunicación también viene de allá para acá. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que ha ocurrido una situación de esta naturaleza y ha causado un impacto tal, no estábamos suficientemente preparados para esa posibilidad. Ahora, en general yo siento que el comandante Chávez nos da la clave. Mira, yo tuve el privilegio histórico de ser ministro del comandante Chávez. Él me llamó después de su triunfo electoral del 7 de octubre, me incorporó como ministro de Comunicación e Información y participé de ese Consejo de Ministros del golpe de timón, el 20 de octubre del año 2012. Y él allí da las claves, hermano. Aquí hay una cantidad de ciclos abiertos, dispersos por el territorio nacional, que tenemos que ir cerrando. En una parte no transmitida de ese Consejo de Ministros, él nos decía, yo me atrevo a decirlo aquí, que nosotros tenemos que ir cerrando esos ciclos. Hay muchos proyectos a medio camino, proyectos que iniciaron y nadie sabe qué ha pasado con ellos. Hay una cantidad de ideas que han estado siendo sembradas durante todos estos años y están todavía a la espera de su conclusión. Y él nos decía que esos ciclos abiertos constituían una fuerza potencialmente mortal para la revolución bolivariana. Yo creo que nosotros tenemos que salirle al paso, hacer un inventario de todos esos ciclos abiertos que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional y darle respuesta a nuestro pueblo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno
Bueno, después de esta experiencia política, donde lamentablemente para ti no se coronaron esos objetivos, ¿Quién sabe? bueno, por ahora, como diría el comandante Chávez, te pregunto, ¿qué va a hacer Ernesto Villegas de aquí en adelante?